Bueno, buenas noches. Es un gusto nuevamente saludarles y darles la bienvenida a este encuentro sincrónico del entregable número 2 de nuestro curso de herramientas digitales en contexto educativo. La noche de hoy la idea es revisar o recordar rápidamente lo que nos pide el entregable, mirar los tiempos y proceder a darles espacio para que si tienen algún avance por mostrar, pues lo podamos presentar o resolver cualquier inquietud que tengamos con respecto al mismo. Entonces les voy a compartir pantalla. Bueno, recordarles que este curso es un curso de 3 entregables, 3 cortes que le dimos inicio el 24 de febrero y que por agenda de avance de aprendizaje estamos terminando el 11 de mayo. En este momento estamos en nuestro corte número 2, nuestro entregable 2, organizado gráfico sobre las características e importancia del uso de herramientas TIC en un proceso de enseñanza, y guión, contenido digital de apoyo al proceso de enseñanza de un contexto. Del día 22 al día 49. Antes de pasar a mirar cuál es la fecha máxima del entregable, me quiero detener un poquito acá, porque una de las inquietudes que se han presentado entre varios compañeros y me han escrito y me han llamado al respecto es hablando del guión. Vale la aclaración hablar de que nosotros hicimos para el entregable 1 una infografía y un borrador del guión. ¿Cuál era la idea de pedir ese borrador del guión? Que obviamente pues con la retroalimentación, con la revisión que se hacía de ese borrador, pues generar algunas observaciones las cuales tuviéramos que ajustar. ¿Para qué? Para la creación de ese guión para el entregable número 2. No es que acá tengamos que hacer una presentación del guión, no es que tengamos que hacer ya un producto digital con el guión, no. Vamos a ajustar ese borrador, ya no es el borrador, sino es el guión como tal, con el cual vamos a crear el entregable 3. Entonces tengamos en cuenta que en este guión, a los que yo les hice observaciones con respecto al borrador del guión, pues tienen que ajustarlo en contenido, en estructura, en diseño, en la secuencia, ¿cierto? Y quiero repetir lo que hablamos ya para el borrador y lo que hablamos en el primer encuentro sincrónico de este guión como tal. Y es recordarles que los guiones para los productos audiovisuales tienen una estructura básica. Cuando yo hablo de una estructura básica es lo más sencillo para la creación de los mismos, que es una bienvenida o introducción, un desarrollo o desenlace y una finalización o conclusión. Entonces, partiendo de eso, ustedes tienen que tener en cuenta cómo estructuraron ese borrador de su guión para que ajusten el guión. Además de eso, recuerden que ya en este entregable 2 estamos hablando de tiempos. Ya vamos a revisar eso. Entonces, recordarles que este entregable número 2 le dimos inicio el pasado lunes 17 de marzo y que por agenda de avance de aprendizaje finaliza el día 49 de nuestra agenda, que va a ser el próximo domingo 13 de abril. Entonces, aproximadamente a partir del día de hoy, bueno, nos quedan 11 días. Palabras más, palabras menos. Recordarles que en todos los cortes van ustedes a encontrar estas instrucciones generales que son iguales para el corte 1, corte 2 y corte 3. La única diferencia es que la rúbrica de evaluación pues está diseñada, está estructurada
está organizada para cada uno de los cortes de acuerdo al entregable que debemos enviar, pero la rúbrica del curso, pues esa sí es la misma. Y este entregable, que es un entregable de 8 pasos, que pueden ser extensos o pueden verse extensos, nos muestra primero que todo, o nos sugiere primero que todo en el paso 1 consultar herramientas digitales para crear productos dirigidos a la educación en la tecnología de información y comunicación. Y nos clasifican algunos documentos o algunos enlaces con sugerencias de herramientas digitales. Pero si vamos a revisar y entramos a cualquier buscador, pues vamos a encontrar innumerables herramientas de acuerdo a la necesidad. ¿A qué voy con ello? Voy a poner un ejemplo. Yo soy profesor de preescolar. Entonces, para ser profesor de preescolar voy a crear un video, una videoclase, la cual, primero que todo, no puede ser muy extensa. ¿Por qué? Porque los estudiantes, sobre todo de esa edad, tienden a dispersarse, a distraerse muy fácil. Entonces, en ese orden de ideas, tiene que ser un video que sea, primero que todo, muy llamativo a la vista. ¿Y por qué hablo en eso? Porque muchos de ellos difícilmente leen o leen muy despacio o no leen. Entonces necesitamos que aprendan a través de la visualización. En ese orden de ideas, pues tengo que buscar herramientas en las cuales yo pueda crear historietas, yo pueda compartir imágenes, yo pueda a través de un audio directo de mi video irles explicando lo que se va viendo en ese mismo video. Pero tengo también que tener en cuenta que para cada uno de esos contextos educativos en los cuales vamos a trabajar, yo tengo que tener en cuenta qué es lo que va a acompañar esa videoclase. ¿Por qué? Porque a partir de ello tenemos que tener en cuenta que si yo desarrollo un video dirigido a la enseñanza y el aprendizaje, este video, pues además de llevar el audio normal del video, debe llevar una imagen la cual sea muy acorde a la temática que yo escogí, al curso, al área y a la edad de los estudiantes, ¿sí? Cuando hablamos de videoclases, normalmente hablamos de 10, 15 minutos. Cualquier persona diría, pero una clase dura mucho más. Sí, dura mucho más. Pero normalmente lo que se busca con una videoclase es que el estudiante haga refuerzo de alguna temática específica, no que sea la clase como tal. Porque si vamos a mirar la parte pedagógica, siempre se sugiere que estos videos que tienen contenido académico sean videos muy concretos, muy precisos, muy exactos, muy llevados a la realidad y centrados en una temática muy específica, buscando que el estudiante no se distraiga, no se disperse y pueda conseguir hacer ese refuerzo con el cual se busca creando este tipo de videos. Entonces, por eso también aquí se habla inicialmente de un video muy corto. Como yo les decía en la sesión en línea pasada, aquí vamos a ajustar ese borrador del guión y ya vamos a crear el guión final para la creación de ese video. Más adelante nos hablan de tiempos, entre 1 y 2 minutos. Particularmente puede parecer muy corto en tiempo, pero tenemos que ajustar nuestros contenidos en ese guión, la estructura del guión y revisar el tiempo en el cual nosotros haríamos ese video y de qué manera podemos calcular
o debemos más bien calcular cuál sería el tiempo de duración de ese video. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay otros cursos en los cuales trabajamos videoclases directamente. Por ejemplo, Pedagogía y TIC. Y cuando uno ve que se crea una videoclase de 18, de 20 minutos, pues particularmente la temática no está estructurada, organizada de manera tal que sea muy concreta, sino que tenemos demasiado texto y lo que nos dedicamos a veces es a leer el texto. Y lo ideal de un video dirigido o creado para la educación es que lo que yo muestre en mi video sea un apoyo a lo que yo voy hablando y explicando en ese video. Un ejemplo tal es que yo puedo ir aquí pasando cada uno, valga la redundancia, de los pasos del entregable y en ellos simplemente me muestran un texto en el cual yo me baso para ir desarrollando la temática y no llenar de texto a veces unas diapositivas, unas presentaciones que lo que hacen es alargarme, ampliarme ese video y muchas veces el estudiante termina distraído y no se aprovecha de gran manera ese, ese producto digital que creamos. Yo ahorita les voy a mostrar algún ejemplo al respecto. Recordarles que, bueno, en el paso 2 nos habla de vincular al proceso de enseñanza el objeto de estudio, las características de herramientas que identificó en la actividad del corte anterior. Cuando hablamos de eso, ustedes identificaron unas herramientas y a partir de ellas las empezaron a vincular a su borrador del guión. Pero hay que revisar si esas herramientas que yo tengo identificadas y que voy a trabajar dentro de mi borrador del guión son herramientas que verdaderamente yo voy a utilizar y qué tiempo voy a utilizar más bien dentro de esas herramientas para crear ese contenido de ese video que voy a desarrollar. Recuerden que el guión no es simplemente coger y organizar el guión y estructurar un formato, porque sí, ese guión, como su nombre lo dice, es la guía por la cual yo me voy a regir para trabajar mi video y organizar esos pasos del video que deben ser muy concretos. El paso 3 me habla sobre justifique el uso de herramientas TIC en el proceso de enseñanza seleccionado para el ejemplo de aplicación. Para ello tenga en cuenta el análisis que realizó en la actividad anterior sobre las características y la importancia del uso en el proceso de enseñanza en el contexto. Yo siempre manifiesto que los primeros pasos de cada una de los entregables, sobre todo los entregables 2, es una contextualización y esta contextualización me lleva a la utilización de mucha información que yo ya trabajé en el entregable anterior para estructurar el entregable que ya tengo que hacer para, en este caso, el entregable 2. Por eso, este entregable tiene dos contenidos básicos dentro de su desarrollo, que es el organizador gráfico, que lo pueden ustedes realizar en la herramienta que deseen, no hay ningún inconveniente. Recuerden que hay infinidad de herramientas, a algunos nos gusta unas, a otros otras, y dependiendo de eso, pero es importante que contenga la información. Entonces aquí en el paso 4 me piden organizar o elaborar un organizador gráfico a través de una herramienta digital. Cuando hablamos de una herramienta digital, estamos hablando de una de esas herramientas que encontramos en la web, que debemos crear un usuario y una contraseña, y las cuales nos generan un enlace. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque en algún momento en cursos anteriores me han enviado organizadores gráficos creados, por ejemplo, en Excel o en PowerPoint. No es
las herramientas, no son las herramientas correctas, estas herramientas no me van a generar ese enlace con el cual yo voy a colocar, a pegar, a incrustar dentro de mi documento, además de alguna captura de pantalla de la organización o de la elaboración de ese organizador gráfico. Y a partir de ello, tener en cuenta que en ese organizador gráfico, organizando o desarrollando ese organizador gráfico, debemos responder estas dos preguntas. ¿Qué características de las herramientas TIC se pueden vincular en el proceso de enseñanza y cuál es la importancia del uso de las herramientas TIC en el proceso de enseñanza en su contexto? Hablando de esto, recuerden que cuando hablamos de las características de las herramientas TIC, hay unas características que son generales y obviamente otras particulares dependiendo de la herramienta, ¿cierto? Pero aquí, pues podemos hablar de las características generales de las herramientas TIC como tal, ¿sí? Su accesibilidad, su uso, su flexibilidad, su fácil acceso, bueno, etcétera. ¿Y cuál es la importancia del uso de esas herramientas en el proceso de enseñanza en su contexto? Pues ya depende de la utilización que ustedes le dan o le van a dar en cada uno de esos contextos de enseñanza en cada una de sus instituciones. Recuerden que ustedes ya han escogido una temática, están trabajando dentro de una institución, han escogido un curso, un grado o unos determinados estudiantes, un área y una temática como tal. Entonces, a eso se refiere, ¿cierto? Y nos dice retomar el borrador del guión realizado para el contenido digital del proceso de enseñanza en su contexto. Revise la retroalimentación ofrecida por su profesor sobre la elaboración del contenido digital, aplique los ajustes, que era lo que les estaba explicando hace unos minutos, y de ser necesario, amplíe la información mediante consultas adicionales en la web. Ojo, algunos de ustedes pueden tener la necesidad de ampliar ese borrador porque a algunos les hice esa observación que estaba la información muy concreta, muy básica y no se veía una estructura como tal de un borrador, de un guión para la creación de un video, y otros ajustarla también y acortarla porque era demasiado amplia, ¿cierto? Planee en la elaboración del contenido digital los recursos que utilizará y el tiempo de duración del video, el cual, permítame 2 segundos, el cual estará entre 1 y 2 minutos. Entonces recuerden que vamos a realizar un video aproximadamente de 2 minutos. Entonces, hablando de eso, ustedes deben revisar su guión y tomar esos tiempos, porque con ese guión, basados en ese guión, es que ustedes van a realizar su entregable número 3. Y entonces lo que ustedes planteen en el guión es lo que debe aparecer dentro de ese video en el entregable 3. Y obviamente los tiempos que ustedes también planteen para el guión como tal. El paso 7 nos dice ajuste la redacción del guión que servirá de insumo para la realización del video. Ahí nos lo ratifica como contenido digital de apoyo al proceso de enseñanza en su contexto, lo que les decía ahorita. Estamos hablando es de un video que va a ser un refuerzo en una temática específica para sus estudiantes, ¿cierto? Entonces, no va a ser la clase total donde vamos a hablar de presaberes, donde vamos a mostrar un contenido y vamos a hacer una explicación total del contenido y lo vamos a evaluar. No, es un apoyo a esa temática específica de acuerdo al contexto educativo que ustedes escogieron. Y en el paso 8 nos dice qué es lo que debemos enviar, el organizador gráfico sobre las características e importancias del uso de las herramientas TIC en un proceso de enseñanza y el guión del video.
Recuerden que con ese guión es que vamos a crear nuestro video para el entregable número 3. Recuerden la estructura del documento que vamos a entregar, que también que día hablaba con alguien, me decía, pero profe, yo le envié el borrador del guión y le envié la infografía. Y dije, sí, pero es que ese es el contenido que debe ir dentro de un documento que debe tener una estructura específica. Entonces nosotros recuerde que ese guión, ese organizador gráfico en este caso, perdón, y ese guión del video deben ir dentro de un documento que es un documento tipo informe escrito que debe contener una portada, una introducción. Yo sugiero que esa introducción debe ser una especie de contextualización nuevamente, hablando a quién va dirigido ese guión, de qué institución, de qué grado, en qué área, en qué temática, etcétera. Y el desarrollo de la temática que debe incluir el enlace del organizador gráfico con una captura de pantalla y el guión del video, que ese va a ser ya el insumo final para la creación de nuestro video para el entregable número 3. Las conclusiones y las referencias bibliográficas. Hablando de eso, permítanme, ¿dónde lo tengo? Aquí. Este es el borrador del guión. Listo. Digamos que ustedes no tuvieron observaciones en ese borrador del guión. Pero entonces, ahora hablando de ese borrador del guión, aquí está, ustedes tienen especificado qué es lo que van a presentar dentro de ese video, ¿sí? Por ejemplo, en el desarrollo. Dice, los estudiantes observan la clase interactiva elaborada en Powtoon. Bueno, listo, elaborada en Powtoon. ¿Qué contenido va a llevar Powtoon? Los puntos cardinales, si se profundizará a través de preguntas de selección múltiple. Perfecto. Cuando ustedes hacen en este caso, este guión y lo dejan igual, cuando ustedes creen esa presentación en Powtoon y es la que se va a mostrar dentro del video y van a hacer la explicación cuál es el tiempo que nos vamos a demorar en esa presentación, teniendo en cuenta que debemos hacer un anuncio, un inicio, y en ese inicio vamos a hacer una contextualización explicando qué es lo que van a ver dentro del video, ¿cierto? El desarrollo que es mostrando esa presentación en Powtoon y hablando de esa temática como tal, y finalizando dando unas conclusiones y hablando de cómo vamos a evaluar de una u otra manera esa explicación o esa temática que estamos desarrollando. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta con los tiempos. Permítanme, les dejo un momento de compartir pantalla. Voy a buscar un guión que yo tengo. Mientras tanto, les voy sugiriendo, les voy pidiendo el favor que recuerden que debemos ingresar desde las cuentas institucionales, porque cuando entramos como invitados hay que hacerles o hay que darles acceso, y ese momento en que ustedes entran a pedir acceso es un momento de distracción. Entonces yo les agradezco enormemente que tengan en cuenta esta observación. Si vamos a entrar como invitados, les agradezco que sea antes de darle inicio a nuestro encuentro sincrónico. Pero la sugerencia para todos es que ingresemos desde nuestras cuentas institucionales. Debemos conocer nuestras cuentas institucionales. Debemos tener habilitado nuestro correo institucional. Eso es algo que debemos tener disponible. Entonces yo les agradezco que por favor lo tengamos muy en cuenta. Entonces les decía, cuando nosotros creamos un guión, ese guión nos muestra un mapa de ruta de lo que yo voy a hacer. Pensando en eso, yo creo una presentación teniendo en cuenta unos tiempos. Y al tener yo en cuenta unos tiempos, esos tiempos me generan una estructura
básica dentro de mi presentación en la creación de ese video. Y haciendo eso como tal, pues yo sé cuál es el tiempo que debo tener en cuenta, ¿cierto? Les voy a mostrar esta presentación, que es una presentación que yo realicé para un video de una bienvenida de un curso que creé dentro de la universidad. Luis Alejandro, le recuerdo que en el entregable, en el paso 6, les muestra la sugerencia de cuánto debe durar, cuánto es el tiempo de duración del video. Permítame, ya les comparto nuevamente pantalla. Entonces, este es un texto de bienvenida en el cual yo me guío para hacer la bienvenida al curso. Pero ¿qué pasa? Este texto no aparece dentro del video, sino el que aparezco dentro del video soy yo hablando sobre esta temática específica. Sí. ¿Me hago entender? Entonces, ¿yo qué hago? Yo simplemente aparezco en la cámara mostrando la presentación del curso como tal, pero este es el diálogo, el texto que yo utilizo dentro de ese video para hablar del curso. Entonces ahí les digo, reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes, bienvenido al curso Entornos Virtuales de Aprendizaje. En el ámbito educativo, las tecnologías de información y comunicación presentan los entornos virtuales de aprendizaje, los cuales se constituyen en un espacio educativo mediado con tecnologías digitales que apoyan los procesos de enseñanza. El rol del docente, y les hablo de las teorías constructivistas, del trabajo colaborativo, ¿cierto? Y los esquemas de aprendizaje y cómo se construye con un desarrollo cognitivo. Que el docente, por su parte, debe trabajar estrategias didácticas, innovadoras y estimulantes, las inteligencias múltiples en pensamiento crítico, reflexivo y la exploración. Y digo que con el desarrollo de este curso se pretende que logre el siguiente resultado de aprendizaje y les hablo del resultado de aprendizaje. Y les hablo de las 3 dimensiones que aborda el curso como tal de entornos virtuales de aprendizaje. Les digo que la duración del curso, les hablo de la agenda de avance de aprendizaje, les hablo del foro, el sílabus, la rúbrica del curso y hago la conclusión. Entonces, si ustedes ven, me devuelvo acá, este texto tiene la estructura básica de un video para, bueno, de un producto audiovisual, que es una introducción o bienvenida, un desarrollo o desenlace, ¿cierto? Y una conclusión o finalización. Entonces, básicamente en eso debemos nosotros basarnos y tenerlo presente para el ajuste de nuestro guión, que ya no es el borrador, sino nuestro guión, porque ese va a ser el insumo para el desarrollo del entregable número 3. Bueno, ahora sí los escucho. Por favor, me alzan la palabra, me alzan la mano, perdón, si quieren la palabra, algún interrogante. Sí, Harold, buenas noches. Harold, 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 tal vez tiene algún problema de audio, tal vez, o de micrófono. Harold, bueno, vamos a darle la palabra a Karen y ahorita le damos la palabra a Harold. Hola, profe, buenas noches. Profe, ¿será que puedo compartir pantalla un momentico? Comparta pantalla.
No, señor Harold, no tenemos audio con usted. No le funciona el micrófono. El micrófono ni siquiera lo has abierto. El micrófono se ve cerrado. Ahí ya lo habilitó, pero no le escuchamos nada. Por lo menos yo no le escucho nada. Ahí volvió y lo cerró. Yo le abro, yo ya ahorita tengo. Karen, puede compartir si desea. Si quiere el compañero, mientras que comparto, puede hacer la pregunta. No, Harold tiene problemas de micrófono porque ya lo ha habilitado un par de veces, pero no le escuchamos nada. Mientras nos comparte Karen, recordarles que la fecha máxima de entrega de este corte 2 es el domingo 13 de abril. Recordarles pues que yo estoy disponible para asesorías de lunes a viernes de 7:30 a 11:30, de 2:30 a 5:30, los sábados en la mañana. A veces, por ejemplo, como nos sucedió ayer con Karen, en ese momento no tenía yo disponibilidad. Entonces hay que tener en cuenta para reprogramarnos. Entonces, para que por favor tengamos todo eso en cuenta. Escuchemos a Nelfi mientras Karen nos comparte pantalla. Harold, lo ideal es que por eso se hizo un borrador del guión y ahora hagamos el guión, para que ese guión sea por el que nos vamos a, valga la redundancia, guiar a crear nuestro video de 3x3. Bueno, profesor, una preguntita. Buenas noches, profe. Sí, porque es que acá no me queda ahí. Sí, Nelfi, te escuchamos. Regálame un segundo, Karen. Gracias, profe. Buenas noches. Hola. Profe, una cosita. Nosotros estuvimos con mi compañera realizando pues toda el estudio de los materiales, ¿sí? De toda la información. Ajá. En cuanto a, bueno, la herramienta no está clara, pero el guión, pues en este caso específico, su merced no nos dio la nota buena, bendito Dios, ¿sí? No nos dio como que hay que cambiarle. En ese caso, digamos, al no tener una observación, el guión quedaría tal cual y se colocaría los tiempos que vamos a utilizar. Exacto, ¿y qué les sugiero? Que tengamos en cuenta, si yo no les hice observación al guión, porque a varios no les hice observaciones al guión, yo les sugiero es que tomemos los tiempos. ¿Por qué? Porque de pronto hubo unos guiones que estaban muy interesantes, muy bien estructurados, pero de pronto algo amplios. Entonces, si usted va a crear su video, de pronto ese video le va a salir de 6, de 8 o más minutos. ¿Me hago entender? Entonces, lo ideal es que ustedes hagan ese ajuste, revisen tiempos y miren si en un tiempo de 2 minutos pueden presentar su video como tal. El guión les daría para hacer ese video en ese tiempo, o si no, si tendrían que hacer algún tipo de ajuste. ¿Me hago entender, Nelfi? Sí, señor. Entonces, pues porque su merced en el anterior video indicaba que se podría variar un poco Sí. más o menos de cuánto podría variar. No hay problema. Yo les decía que fuera máximo de 5 minutos. Máximo de 5. Ah, ok, usted fue muy amable. Gracias. Vale. Feliz noche. Bueno, Profe, ¿puede observar? Ahora sí estamos observando, sí, señor. Bueno, profe, acá tenemos pues la portada, la introducción. Aquí se realizó pues el organizador gráfico, lo realicé en Canva, lo realizamos. Entonces ahí tenemos la importancia.
las características, las capturas y el enlace. ¿Sí? Perfecto. Bueno, aquí sigue el guión del video, pues no lo he hecho, las conclusiones y la webgrafía. Pues Sí. hasta ahí, bien. O sea, lo que entiendo, ¿no? Profe, Sí. en la parte del video que su merced dice, pues a mí no hubo ninguna correcciones, ¿sí? Yo tengo lo que es la entrada, el desarrollo y el desenlace. Mi Sí, pregunta es, sí. en el video que yo voy a realizar, primero, ¿debo verse los integrantes del video, del equipo? ¿Se deben observar? Pues en ¿O el no? guión no, pero cuando en el entregable 3 vayamos a desarrollar el video, debe evidenciarse la participación de los integrantes del grupo en el desarrollo del video, obviamente. Listo. En Profe, en este momento no les hablo de eso porque en el guión, obviamente, usted es indiferente, apenas está creando el guión. Pero cuando vayamos a desarrollar el video para el entregable 3, sí se debe evidenciar que participen los integrantes del grupo como tal. Profe, segunda pregunta. Mi tema es la consonante M, ¿sí? Entonces, en el video yo puedo hacer pues una bienvenida, que es la consonante M, la mayúscula, la minúscula, paso al desenlace, por ejemplo, palabras con M, animales, bueno, y al final el desenlace de la consonante M, o bueno, lo que se lleve la clase. Alguna conclusión, exacto. Alguna conclusión. Eso es máximo 5 minutos, ¿sí? Del video. Sí, realizamos la herramienta digital colocando las imágenes, nuestra voz, explicando lo que se hizo en el guión 1. Sí, pero recuerda que en este momento nosotros no estamos sino creando el guión. O sea, aquí ¿solo va en texto? Sí, aquí no estamos hablando de ninguna herramienta, en la herramienta que vamos a crear el video. Aquí no estamos hablando todavía de eso. Aquí estamos simplemente tomando los tiempos, teniendo en cuenta los tiempos que nos va a llevar y los pasos del guión como tal. ¿Me hago entender? Así ahorita todavía no se va a mostrar la M, que el mono, que la nada de eso, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso. O sea, usted va a mostrar eso cuando cree su video, pero el video va a ser entregable. El exacto, pero el video es parte del entregable 3. Ah, profe, o sea que si es puro texto, ¿yo elijo en qué lo voy a desarrollar? ¿En qué? Exactamente. Usted lo que tiene que hablar, por ejemplo, en el desarrollo, en el desenlace o desarrollo es, voy a mostrar una presentación o una gamificación en Powtoon o una presentación en Prezi o voy a crear una revista digital en Calameo. ¿Sí me hago entender? Y a partir de ello, eso es lo que yo voy a mostrar en mi video y yo lo voy a explicar. Recuerden que la idea de esas presentaciones no es llenar una presentación de texto, sino tener una guía para ir explicando la temática como tal, porque es la manera correcta de crear un video dirigido a la educación. Ah, ya sí estaba equivocada, profe. Yo me había adelantado al entregarle 3. Ok. Gracias, profe. Muy gentil. Bueno, perfecto. Bueno, seguimos esperando a Harold. Parece que no ha podido solucionar. Nelfi, ¿tú volviste a alzar la mano? No, profe, no, señor. Debe ser que se quedó ahí. Gracias. Bueno, ya la bajamos. Lucero, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Ay, profe, es que estaba un poquito como perdida, pero ya cuando escuché a la compañera anterior, pues aclaré mi duda, que era que nosotras también hicimos el primer entregable, nos quedó muy bien, nos hiciste observaciones muy acertadas. Entonces, pensé que para este entregable 2 era hacer ya el video. Entonces, es ajustar el guión de acuerdo a los tiempos que se piden para el video que vamos a crear en el entregable 3. ¿Sí? ¿Lucero? Señor. Sí, ¿nos queda claro? Se te Sí, va la profe, voz. que solo es entregar
el entregable 2, el 1 que entregamos, el guión, pero cambiarle los tiempos y entregarlo. Para el 3 ya sí hay que enviar el video con la introducción, realizar el video con el guión y las conclusiones en el mismo video con la participación de los integrantes que se evidencien en el video como tal. Exacto. Por ejemplo, ya para el entregable 3, yo les muestro un video, una videoclase creada por mí para un curso de uno de los cursos de la especialización, para que ustedes pues vean más o menos cómo es la estructura y a partir de ello, siguiendo los pasos de su guión, creen su propio video. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Feliz noche. Vale, Lucero, con gusto. Hola, Zuli. Hola, profe, muy buenas noches. Profe, para el entregable 3, ¿existe la posibilidad de poder ver ejemplos de compañeros realizando esos guiones? Bueno, el video como tal con temática. Yo no tengo videos en este momento de compañeros que hayan hecho eso o de cursos anteriores, pero como les digo, les voy a mostrar un ejemplo de un video que yo creé con una temática específica para un curso de la universidad. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Karen, ¿volviste a alzar la mano? Sí, sí, profe, con respecto a lo que dice la compañera de los tiempos, ¿es necesario en la actividad decir cuánto nos vamos a demorar en cada tiempo, no? No, simplemente que ustedes los tengan claros para que no se me vayan a pasar del tiempo cuando vayan a crear su video o pase lo que a veces suele pasar, que creamos un guión con un contenido, con una bienvenida que se nos extiende de pronto demasiado esa contextualización. Cuando hacemos el desarrollo, estamos presentando mucha información y cuando vemos está muy extendido el video y terminamos o cortando bruscamente el contenido o acelerando el contenido y cuando vamos a mostrar el video no se entiende de una manera adecuada. ¿Me hago entender? Entonces, por eso lo importante de tener claros los tiempos. Listo, sí, señor. Vale. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta, algo más que me deseen comentar. Harold desafortunadamente no pudo participar por el micrófono, pero creo que le respondí la pregunta que me hizo por el chat. No, recuerden que cuando nosotros, voy a responderle aquí a una preguntita que nos hace Betsy. Recuerde que cuando nosotros hacemos un video educativo o una videoclase, no es filmándonos en una clase. Se llama videoclase porque es un producto audiovisual que va dirigido a unos estudiantes con una temática específica y una estructura pedagógica adecuada, en la cual los estudiantes se van a apoyar para fortalecer el aprendizaje en esa temática. ¿Sí? Yo entiendo que muchos tienen ese concepto de que cuando hablamos de videoclase es que vamos a filmar una clase y vamos a mostrar una clase con nuestros estudiantes. No, una videoclase es crear un video educativo en el cual yo explico una temática y va dirigido a un público en particular. ¿Me hago entender? Luis, para mostrar avances del entregable 2, yo les recibo hasta el miércoles de la semana entrante, hasta el 9, porque ya me han ido entregando, valga la redundancia, entregables 2, ya me han ido entregando documentos del corte 2. Entonces ya estoy en proceso de calificación. Entonces más o menos hasta el otro miércoles, los que deseen enviarme un avance
para que se lo revise con mucho gusto, no hay problema. Recuerden que me lo deben enviar por el tablero de anotaciones o el correo institucional y recuerden que no recibo ningún tipo de documentos por WhatsApp. Por ahí solo respondo preguntas concretas. ¿Listo? Profe, si enviamos para revisión o para su aporte, para ver si vamos bien, colocamos en asunto para revisión. Me colocan el asunto para revisión y me colocan en el editor de texto que es un avance. Porque si no me colocan eso y me colocan entregable 2 y me envían el documento, yo lo califico. Ah, ok. Vale. Bueno, mis queridos estudiantes, ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio. Espero que hayamos aclarado muchas dudas. Cualquier inquietud recuerden o no duden más bien en escribirme. Estaré pendiente. Mañana les estaré compartiendo la grabación de este encuentro sincrónico. Recuerden, por favor, tener en cuenta mi sugerencia sobre entrar desde la cuenta institucional. Y las personas que sigan ingresando como invitados, los que dicen no comprobado, deben por favor hacerlo antes que iniciemos nuestros encuentros sincrónicos. Esto con el fin de evitar distracción en nuestro encuentro sincrónico. ¿Listo? Les deseo a todos una feliz noche. Bueno, toca decir no, estamos a mitad de semana. Un feliz resto de semana. Síganse cuidando. Bendiciones y feliz noche para todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Amén. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchísimo gusto. Felicidades. Chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, que estés bien. Chao, Catherine. Adiós. Gracias, profe. Feliz noche. Chao.